ya sabéis un poco de qué van los talleres, el modo de apuntarse y pues pasamos a la ponencia inaugural. José Eduardo García Díez, de la Universidad de Sevilla. José Manuel. Bueno, recibimos a José Eduardo García Díaz, uno de los históricos de la educación ambiental en el Estado y una de las referencias, sobre todo desde el aspecto de la educación ambiental crítica, ¿no? Desde el espíritu crítico y radical, como habéis podido leer en el material previo que ha pasado, ¿no? Antes de presentar, pues, para lograr ese material, pues pedimos hacer una encuesta, una pequeñita encuesta. Gabriel, ¿me ayudas? Pasamos a la encuesta para que veáis cuáles han sido los resultados y hacer una idea de quiénes estamos aquí. Ante la pregunta de cuántos años de experiencia tienes en educación ambiental, vemos que nos sale una tarta bastante equilibrada. No sé si es sorpresa o no, yo me he llevado sorpresa, pero bueno, destaca un poco más quizás la cuarta parte de las personas que lleváis entre 10 y 15 años y bueno, el resto, ahí veis, cada uno ve en qué color está identificado y cómo estás. Lo cual ofrece una gran diversidad entre gente que está empezando y otros que peinamos canas o no peinamos ni siquiera. La segunda era, ¿con qué idea está más vinculada tu práctica de educación ambiental en el centro escolar, ¿no? Y ahí hablábamos de propiciar el cambio social, que es esa referencia es la que ha utilizado el 43% de los participantes. El cambio de hábitos y comportamientos es la segunda opción de las personas. Y luego ya quedan más reducidos, entre un 8 y 9%. Tenemos el conocimiento de la naturaleza, ¿no? Una educación ambiental unida a los ecosistemas, a la biodiversidad, a la conservación. Y otra parte similar que se dedica más a la sensibilización y a la concienciación, ¿no? Alertar sobre los problemas socioecológicos que tenemos. La segunda parte estaba más relacionada con lo que nos va a hablar un poco Eduardo, ¿no? Él preguntaba, ¿la gente que sabe sobre decrecimiento ha oído, no ha oído hablar? ¿Hasta qué punto? Entonces esa era la causa y la pequeña trampa para acceder a los materiales, no saber qué es esto. Como veis, ahí nos sale una especie de campana de Gauss, ¿no? ¿Conoces el concepto de crecimiento? Pues bueno, hay unas pocas personas que no, unas pocas personas que mucho, que trabajan y están muy informadas, y entre medios pues nos salen ahí un bloque, pero bueno, que hay una tendencia a que la gente haya oído hablar, os haya acercado más o menos a ello, ¿no? Y luego la última era relacionada con, ¿crees que la problemática del decrecimiento se debe trabajar en la educación ambiental? Y entonces sale mayoritariamente uno que es el rojo, dice sí, es un concepto relevante para ser trabajado en enseñanza secundaria, casi la mitad de los participantes pensáis eso, y un poco menos, el 43% lo extiende a la enseñanza obligatoria. Y luego ya aparecen ahí pues, bueno, otro tipo de preguntas, pero otro tipo de respuestas por desconocimiento o porque no lo ha visto suficientemente claro. Bueno, esto era simplemente para devolveros, ya que se os pide un pequeño esfuerzo, pues devolveros el resultado, ¿no? Traemos a José Eduardo García, que es, o era, está jubilado, ahora está en mejor vida, entre comillas. Profesor titular de la Universidad de Sevilla, del área del conocimiento de la didáctica de las ciencias experimentales, ¿no? Ha liderado, entre otros proyectos de investigación, la educación para la ciudadanía y formación del profesorado, dificultades y posibilidades para educar en participación ciudadana, la construcción del conocimiento y discurso educativo, dispositivos semióticos, formas monológicas y dialógicas en la argumentación y creación de la intersubjetividad. Ha dirigido numerosas tesis, artículos, publicaciones, de las que voy a destacar dos desde mi experiencia. La primera es la referencia es Ecología y Escuela, que sale en 1981-1982, estamos hablando de antes de ayer,
pero que tiene una lectura en la mayoría de los aspectos totalmente actual. Es increíble que en aquel momento todavía, un grupo de personas, ¿no? Eduardo con Pedro Cañal y Rafael Porlán, tuviesen una visión tan crítica de cómo tratar el tema de la ecología, el tema de la problemática ecosocial en las escuelas, ¿no? Es un libro de referencia en la historia de la educación ambiental de este país, como lo es este otro desde otro punto de vista, ¿no? Educación ambiental, constructivismo y complejidad. Quienes planteamos trabajar la educación ambiental desde el punto de vista constructivista a la hora de desarrollarlo en las escuelas, ¿no? Y de tener en cuenta ese factor imprescindible que es la complejidad, libro de lectura obligatoria o de recomendación absoluta, ¿vale? Aparte de eso, Eduardo es una persona polifacética, trabaja también en el foro para otra escuela de la red IRES, que trabaja la línea de investigación, elaboración y experimentación de estrategias de desarrollo profesional de los profesores y profesoras en relación con la experimentación curricular, ¿no? Un breve apunte: la red IRES, Proyecto Curricular de Investigación y Renovación Escolar, está formada por una serie de profesores y profesoras y grupos de todos los niveles, infantil, primaria, secundaria, universidad, enseñanza de adultos, que tienen como referente para su trabajo un modelo didáctico investigativo y que se organiza como red valiéndose de Internet. Entonces, ya de larga tradición e historia y con mucho trabajo a las espaldas. Trabaja también participa en la Asociación Montequino de Ecologistas en Acción, donde se definen que ya que vivimos en un planeta en crisis, a menudo las personas se sienten incapaces de hacer cambios y la permacultura ofrece soluciones positivas a los problemas mundiales, ¿no? Usando la ecología como base para estudiar, diseñar y realizar sistemas perdurables, funcionales, sostenibles, integrados, que sustenten los asentamientos humanos y ecosistemas naturales. Y finalmente no puedo dejar de citar una línea de trabajo que me tiene entusiasmado personalmente desde hace unos años, y son las hipótesis de transición. Por encima de las programaciones tecnocráticas que tenemos que utilizar, ¿no? Y por encima de los objetivos, los contenidos, propone una herramienta didáctica con la que, superando esa enseñanza en base a objetivos, tratan de resolver en cierta medida el problema de dar sentido en cuanto al que enseña, a quien enseña, al proceso de construcción del conocimiento del alumnado. Un instrumento útil para programar la intervención educativa y para orientar la exploración y comprensión de las dificultades que los alumnos y alumnas encuentran en el proceso de construcción de conocimientos. Hecha la introducción, estamos deseando escuchar a Eduardo. Buenos días. Agradecer, por supuesto, a la organización el haberme invitado, sobre todo porque es una oportunidad para conocer esta red de redes y cómo está ahí funcionando. Voy a estar aquí hoy y mañana intentaré integrarme en las distintas actividades, talleres, sesiones de intercambio, etcétera, para conoceros un poco y compartir ideas con vosotros y con vosotras. La temática, cuando me la planteó José Manuel, es una temática extensa, compleja, a veces difícil, y pensé que sería bueno que tuvierais un documentito. Al final ha salido un documento un poquito más gordo, no era un documentito, lo siento, pero no pude en el momento resumir más las ideas, pero ahí tenéis básicamente lo que yo voy a presentar como ponencia. Por eso no voy a hacer una presentación exhaustiva de la temática, sino que voy a centrarme en algunos puntos concretos que me parecen como los más, digamos, provocadores, los más interesantes, para que luego pueda haber un coloquio. Ya he avisado al compañero Gabriel que por favor me avise, porque yo tiendo a hablar mucho y me gustaría de verdad que hubiera aquí un intercambio, una interacción entre todos, ¿no? Las dos cuestiones que voy a tratar, muy simple el planteamiento: ¿por qué hay que educar en y para el decrecimiento? Primera cuestión. Y la segunda,
algunos ejemplos de propuestas, de recursos. Sería extensísimo ya este segundo apartado, yo simplemente algunas pinceladas de cosas que se podrían hacer, ¿no? ¿Por qué educar en y para el decrecimiento? Os pongo en esta diapositiva 4 textos que han aparecido en un intervalo de aproximadamente 2 años. Todos coinciden en algo, coinciden en la casi inevitabilidad, como algo inevitable, del decrecimiento y o colapso de nuestra civilización industrial. En eso coinciden todos estos textos, que creo que además por las personas que los escriben son muy representativos de la vanguardia de los movimientos ecosociales en nuestro país. Es decir, que la vanguardia de los movimientos está ahora mismo aquí, ¿vale? También quería mencionar otro texto porque me parece muy significativo algo que hay ya en la... Bueno, el texto es absolutamente recomendable, es de uno de mis libros preferidos, de uno de los padres de la permacultura. Fijaros el subtítulo: Principios y senderos más allá de la sustentabilidad. Es provocativo el subtítulo. Más allá. La sustentabilidad se nos queda corta. Hay que ir un poquito más allá. Bien, yo voy a emplear una metáfora que emplean algunos de estos autores para centrar el primer punto provocativo, si queréis, de la temática de esta mañana. La metáfora se llama metáfora del Titanic. Ahí tenemos nuestro barco que se aproxima hacia una colisión. Esto es mi opinión y, por supuesto, aquí podemos debatir todo lo que queréis sobre esta cuestión. En mi opinión, la idea de sostenibilidad es la idea que tenía sentido en los años 70 y en los años 80. Yo creo que no tiene sentido, y ya voy provocando un poquito el debate, en la actualidad. ¿Por qué? Porque todavía en los 70 y en los 80 era factible un cambio de rumbo del barco. Ahora mismo la colisión es casi segura. La probabilidad es muy alta de que lleguemos a ese inevitable choque con los límites biofísicos que nos impone el planeta. ¿Y por qué ha sucedido esto? Fundamentalmente, y esto es importante insistir en el tema, porque los grupos dirigentes no han querido. La información, desde los límites del crecimiento en el año 72 y otros múltiples documentos, trabajos, estudios científicos, la información la han tenido. Los grupos dirigentes nunca han querido modificar el rumbo del barco. Esto en primer lugar. Y diréis, ¿y por qué no quieren? Pues yo diría, siguiendo con la metáfora, que unas gruesas cadenas están atando el timón del barco. Y esas gruesas cadenas se llaman, y vuelvo a lanzar aquí otra especie de provocación, capitalismo, ley del máximo beneficio, egoísmo, depredación del planeta, etc. Son las cadenas que atan el timón. Los grupos dirigentes han sido incapaces de modificar el rumbo simplemente porque no pueden. Están presos de las propias contradicciones del sistema en el que ellos creen y que ellos potencian. ¿Y el resto de los pasajeros? El resto de los pasajeros los podemos dividir en 2 grupos. Uno pequeñito que baila y se divierte en la zona noble del barco, y luego un grupo más mayoritario de gente hacinada en las bodegas que lo único que intenta es sobrevivir en el día a día y que por supuesto nos está planteando cuestiones como que vamos a colisionar dentro de poco. El que baila, pues la música lo tiene entretenido y tampoco es consciente del problema, ¿vale? ¿Esto a qué nos lleva? Pues yo soy del grupo de personas que piensan que el colapso es inevitable. Si el colapso es inevitable, lo único que nos queda es preparar a la población para que esto no se convierta en un caos, en una barbarie y en un genocidio. Porque si realmente se cumplen las previsiones de algunos expertos, el colapso significaría una reducción de la población humana del orden del 75%. ¿Sabéis lo que es el 75% de reducción de la población humana? Pues pasar a poco menos de 2.000 millones de habitantes, de los 8.000 millones que seremos en el momento del posible colapso.
Hay que preparar a la población, habrá que ir preparando los botes salvavidas y sobre todo qué vamos a hacer cuando el barco se hunda. Es decir, que hay que ir pensando en la situación post-colapso. Bueno, diréis, Eduardo, de colapso y catastrofismo se está hablando desde los años 70, y es verdad. Y es verdad. Lo único que pasa es que cada vez hay más datos a favor de esta hipótesis. Yo sé que es así, que ya en los años 70 había personas que se les decía que eran catastrofistas y que decían vamos hacia un colapso. Hay más datos, ese es el problema, que cada vez tenemos más datos. La propuesta que os traigo aquí es que la educación ambiental tiene que asumir el reto de educar a la población para el colapso, o sea, educar a la población para un momento en el que va a haber un seguro de crecimiento, y colapso ya veremos, dependiendo de circunstancias que iremos viendo a lo largo de la charla. Esto supone integrar lo mejorcito de los 3 modelos que ahora mismo, estoy simplificando mucho, en educación ambiental hay más de 3 modelos, pero simplificando mucho diríamos que hay 3 modelos. El modelo naturalista, comprender la naturaleza, el contacto con la naturaleza; modelo conservacionista, hay que cuidar la naturaleza; y lo que hemos llamado educación para el desarrollo sostenible, que ya tiene un carácter mucho más social. Estos 3 modelos han desarrollado estrategias, han desarrollado ideas, formas de actuación, y eso habría que integrarlo en un modelo donde la perspectiva sea vamos a incrementar la resiliencia de la población porque es muy fuerte lo que se nos viene encima. Claro, esto nos lleva a un concepto que es clave y que los educadores ambientales tendríamos que estar trabajando en nuestras aulas, en nuestros foros de discusión, que es el concepto de resiliencia. Lo introduzco con una definición que es tópica ya, ¿no? Resiliencia sería la capacidad que tiene un sistema, una vez que ha sido sometido a una situación de estrés, a un impacto de algún tipo, para volver de alguna forma a situaciones anteriores. En otras palabras, la estabilidad que tiene el sistema para procesar los impactos, las perturbaciones, etc. Evidentemente, según cómo sea de fuerte el rango de la perturbación, pues pondrán a prueba más o menos distintos sistemas con distintos grados de resiliencia. Hay datos ya que tenemos de algunos factores que son claves, por ejemplo, en la resiliencia de sistemas sociales. Yo pongo ahí algunos de ellos. Por supuesto, la eficiencia energética. Un sistema social de baja eficiencia energética lo tiene crudo si hay un impacto fuerte en el tema de la energía. También parece y está bastante claro que el modelo de organización social es determinante en la resiliencia de cualquier sistema. Los modelos en red, ya que estamos aquí en una red de redes, son mucho más resilientes que los modelos piramidales, jerarquizados y centralizados. La razón es muy sencilla. En un modelo jerarquizado, si yo quito un eslabón de la cadena de mando, el modelo cae. En un modelo en red, si yo quito un nudo de la red se puede reorganizar y seguir funcionando. Entonces son más potentes desde ese punto de vista los modelos de este tipo. Por supuesto, los modelos más diversos son más potentes. Luego veremos algún ejemplo de este tema de la diversidad. Igual los más polivalentes, flexibles. Los modelos en los que prima el trabajo colaborativo son más potentes. Aquí hay una mentira, un mito tremendo en nuestra sociedad. Todos los datos que nos aporta la psicología y la sociología es que los modelos cooperativos son más potentes para resolver problemas que los modelos individualistas. Esto es así. Hay muchísimos estudios. Sin embargo, el mito social es el contrario. Es el individuo por encima de todo, y el que soluciona el problema es el individuo, no el grupo. Y no voy a hablar ya de actitudes y valores que todos manejamos en nuestras clases todos los días, como el espíritu crítico, la creatividad, en definitiva la capacidad de resolver problemas. Bien, estos serían algunos de los factores clave. Voy a poner un ejemplito para ilustrar un poco el tema. Imaginemos que en nuestro cole tenemos un huerto, ¿vale?
la desgracia, nos viene una fuerte sequía, nos viene una plaga. ¿Cómo responde el huerto a este impacto, a esta perturbación? Pues fijaros, y esta va a ser la tesis central de la ponencia, y lo voy a ir ilustrando a lo largo de mi exposición. Mi tesis central es la siguiente. El impacto será mayor o menor, las consecuencias serán unas u otras dependiendo del modelo de organización que tengamos. Eso es así. Un mismo impacto, una misma plaga, puede tener efectos muy diferentes según cómo hayamos montado nuestro huerto. Pongo algún ejemplo. Si yo monto el huerto en base a monocultivos y resulta que la plaga afecta a mi monocultivo, me he quedado sin huerto. Sin embargo, si monto el huerto con un espíritu de incrementar la biodiversidad con policultivo, pues a lo mejor puede afectar la plaga a algunas plantas, pero no las va a afectar a otras. Es un seguro de vida, por lo tanto, ese policultivo que yo he diseñado en mi huerto. Otro ejemplo. Si yo el huerto lo diseño con plantas acompañantes defensoras o plantas acompañantes de las plantas hortícolas que puedan atraer insectos beneficiosos en el tema de la plaga, estaré teniendo mucha mayor resiliencia y las consecuencias de la plaga en el huerto serán también menores. Lo mismo si he utilizado semillas locales que si no son semillas, porque si son semillas locales, posiblemente esas plantas tengan ya de por sí mayor resistencia a los impactos locales que pueda haber en esa zona por un proceso adaptativo. Si lo que hay es una sequía y resulta que el ayuntamiento dice ya no podéis regar los huertos, el agua es ya para el consumo humano y algunas horas, esto nos parece una barbaridad. Yo quiero recordaros que en algunos momentos, por ejemplo en Sevilla, en el 92, tuvimos una tremenda sequía y se restringía el agua unas cuantas horas al día. Esto puede pasar, sabéis que los embalses están bajo mínimos en casi todo el país. Es decir, que el problema puede ser real, nos quedamos sin agua para nuestro... Pues depende también de cómo hayamos organizado y diseñado nuestro huerto, el impacto será mayor o menor. Pongo algunos ejemplos. Puedo haber diseñado un sistema de captación de agua de los tejados próximos al huerto del colegio y llenar, pensar únicamente que si caen 500 litros de lluvia al año por metro cuadrado, si yo tengo un tejado de 100 metros cuadrados, que no es ninguna barbaridad, pues estoy teniendo 50.000 litros de agua para el huerto, que puedo almacenar en un depósito, en un aljibe. Más aún, yo puedo diseñar el huerto de manera que retenga la humedad y retenga el agua. Yo puedo poner acolchado, puedo poner un bosque de alimentos, temas que ya veremos con más detalle, si nos da tiempo mañana un poquito. Y si yo pongo un bosque de alimentos y pongo acolchado, los datos que estamos manejando es que puedo ahorrar del orden del 70-75% de agua respecto al agua que necesita un huerto normal. Entonces, el impacto va a depender mucho de cómo esté organizado el tema. Y esta es, digamos, la primera tesis fundamental que yo quería plantear. El segundo concepto que os quería plantear, porque lo vamos a utilizar a lo largo de todas las charlas, es la idea de eficiencia energética medida como tasa de retorno energético. Pongo un ejemplito, muchos de vosotros y de vosotras seguramente ya conocéis el tema, pero pongo un ejemplo para aquellos que lo conozcan menos. Cuando ese depredador está cazando la presa, está gastando una cierta cantidad de energía que va a reponer al comerse luego la presa que ha cazado. Evidentemente, si yo invierto una caloría y obtengo una caloría, la relación es 1 a 1. A eso se le llamaría una tasa de retorno energético de 1. Si yo tengo 2 calorías, ya tengo una tasa de 2. Si 5 calorías, la tasa sería de 5. Pero claro está, yo además de cazar, tengo que hacer otras actividades. Por ejemplo, reproducirme. Necesito tasas más altas de 1. Los expertos nos dicen que en el caso de una población de depredadores, la tasa tendría que estar, para que fuera viable la supervivencia de esa población, entre 3 y 5. Por debajo de eso se mueren.
Y diréis, ¿esto qué tiene que ver con la resiliencia y el tema de... Vamos a ver. Situación, esto es un dato simplemente como indicador, ¿no? Situación actual de la provincia de Sevilla en cuanto a sectores económicos. Resulta que el 6% de la población de la provincia de Sevilla da de comer a todos los demás. Es decir, solo el 6% está invirtiendo energía en conseguir energía para todos los demás. ¿Se entiende el dato, no? Esto significa que el 94% está viviendo del cuento en el sentido de que no está invirtiendo energía para conseguir alimentos. Vive del 6% que se dedica a la agricultura. ¿El dato se entiende? Diré, ¿y esto cómo es posible? ¿Qué población de cualquier ser vivo se permite el lujo de tener dedicado solamente un 6% de la población a la búsqueda de energía para alimentar al 100% de la población? No se da ningún caso en ningún ser vivo. ¿Por qué es tan peculiar la especie humana en este contexto en el que estamos ahora mismo? Bueno, la peculiaridad la vais a entender rapidísimamente, porque hemos encontrado un tesorito. ¿Cuál es el tesoro que la especie humana ha encontrado? Pues ha encontrado una energía fósil, ha encontrado una energía que no es de ahora, sino que es la energía de la fotosíntesis que durante millones de años ha ido almacenando la corteza del planeta. Nos hemos encontrado con ese tesoro y nos podemos permitir entonces el lujo de tener un 6% de la población alimentando a todos los demás. Eso es simplemente porque tenemos una fuente de energía externa enorme, hasta ahora muy barata. En la provincia de Sevilla y en todos los lugares de este país y posiblemente del mundo, lo que tenemos como forma básica de alimentar la población es la agricultura industrial. ¿Qué características tiene la agricultura industrial? Fijaros, bueno, la luz, vamos a partir de que es gratis, pero todo lo demás tiene un coste energético altísimo, porque estamos utilizando en el viaje del AVE, cuando venía para Madrid, me asombraba que, aparte de ver dehesas, la enorme cantidad de zonas que cada vez más se están poniendo en situación de regadío, en lugares como la meseta, que no ha sido tradicionalmente de cultivos de este tipo, sino que era de secano y tal, cereales y cosas de este. Es decir, que estamos utilizando el agua de los acuíferos, estamos agotando todos los almacenes de agua que hay, porque tenemos energía para bombear, buscar, localizar, distribuir ese agua. Como los suelos están absolutamente muertos, porque los hemos esquilmado hasta tal punto de que si necesitamos fósforo, nitrógeno, potasio, ya no tienen, los nutrientes se han acabado, pues los tenemos que fabricar. Esto también requiere una enorme cantidad de energía. Y no digamos ya los trabajos agrícolas que requieren su maquinaria y tal. El milagro de la revolución verde, el milagro de la agricultura industrial es simplemente que ha habido un aporte de energía externa brutal. Y eso es lo que nos ha permitido el lujo de producir enormes cantidades de alimentos. Porque si miramos la eficiencia energética de este modelo agrícola, la eficiencia energética es bajísima. Aquí los expertos varían, pero siempre dicen que es menor de 1. Fijaros la barbaridad. Yo invierto 1 caloría y obtengo menos de 1 caloría. La única explicación es que tengo un subsidio, un aporte externo de energía enorme, que me está permitiendo el lujo de que invirtiendo menos de 1 caloría yo pueda darle de comer, pues, los que coman a la población del planeta, ¿no? La eficiencia energética es nula. Está basada únicamente en un aporte externo de la energía. Claro, esto nos lleva a un problema. Fijaros, los datos que hay, esto es variable, pero los datos que hay es que una civilización como la nuestra requiere
del orden de una tasa de retorno energético de 14 o más, no ya 3 o 5, que era lo que requería. Claro, ¿por qué 14 o más? Porque es que hay muchas estructuras y mucha gente que no está directamente vinculada con la producción de alimentos, y todo ese personal tiene que vivir, y todas esas estructuras, esa burocracia hay que mantenerla, esos sistemas de control hay que mantenerlos, etcétera. Eso exige niveles altísimos, por encima de 14. Lo que parece que nuestros grupos dirigentes y el resto de los pasajeros del barco ignoramos es que nuestro planeta es un sistema finito que está inmerso, metido dentro de un flujo de energía, y que nos estamos permitiendo el lujo de vivir como vivimos porque estamos utilizando el flujo de energía del pasado. Esta es la realidad. Si tuviéramos que volver al flujo de energía del presente, no podríamos estar viviendo aquí, posiblemente, con esta organización social, 8.000 millones de personas. Eso está clarísimo. Luego, si hubiera un descenso de la energía externa que ahora mismo tenemos, podría haber un colapso de la civilización industrial. Esto es un poco de lo que hablan estos libritos, con muchísimos datos que aportan, muy recomendables de leer, de que la posibilidad de colapso va a venir por dos vías, luego veremos la otra. Una vía, desde luego, es esta. Si hay un descenso fuerte de energía externa y nos tenemos que apañar con el flujo de energía actual y normal que tiene nuestro planeta, lo vamos a tener difícil. Lo vamos a tener difícil porque lo que sabemos en biología es esto que tenemos ahí en esa gráfica. Si yo meto agar u otro medio de cultivo en una placa Petri y inoculo allí unas cuantas bacterias, no veáis lo contenta que se ponen las bacterias y cómo crece aquello, pero llega un momento en que cuando empieza a agotarse la energía, los recursos, la población de bacterias cae en picado hasta desaparecer, ¿sí? No encuentran nuevos recursos de los que echar mano. Entonces, es una ley biológica que cuando los recursos se acaban, eso tiene un impacto fuerte en la población. ¿Y qué está pasando? Yo voy a poner unas cuantas gráficas muy rápidamente. Fijaros en todas las gráficas, son todas descendentes. ¿Y sabéis qué es lo que está descendiendo? La tasa de retorno energético del petróleo. Lo explico un poquito más detalladamente. En los años 40, 50, cuando veíamos la película Gigante, ¿lo habéis visto? En la película Gigante, un clásico del cine, un señor iba con un pico, lo hincaba allí en el suelo y salía un chorro de petróleo. Claro, ¿cuál es la tasa de retorno energético en esta época? Pues el señor que invertía el equivalente en energía a un barril de petróleo obtenía 100. Eso es una tasa altísima. O sea que por una caloría yo consiga 100. Estamos hablando de tasas de retorno energético que ya quisieran las energías renovables conseguirlas. Esto no se ha vuelto a conseguir nunca más. Ni lo vamos a tener nunca más. O sea, tasas de este calibre, de una caloría, 100 calorías, se acabó. Ni con renovables, ni con no renovables. Esto ya se ha acabado. Pensar bien en este tema, se ha acabado. No vamos a... ¿Por qué se ha acabado? Porque los datos que hay ahora es que depende del tipo de petróleo, de cómo se sabe quitar, desde luego, como mucho, la tasa es de 10 y descendiendo. Las previsiones es que en muy poco tiempo la tasa de retorno energético del petróleo va a ser de 5. Acordaros el dato. Con tasas de retorno energético de 5, como mucho una población de depredadores, lo único que conseguía era reproducirse. Desde luego no tenía ni arte, ni filosofía, ni sistema educativo, ni judicial, ni burocracia de ningún tipo. Todo eso desaparece con tasas de retorno energético del orden de 5. Bueno, tenemos las energías alternativas. Evidentemente yo estoy a favor de las energías alternativas, las renovables y todo esto, pero por desgracia las tasas de retorno energético no son las del petróleo en su momento bueno.
nunca llegan a la altura de esas tasas. Las energías alternativas están entre 5, 10, depende ya del estudio y del autor, pero nunca llegan a los niveles que alcanzábamos con el petróleo en los años 50, ¿vale? Por lo tanto, con energía alternativa podríamos sobrevivir, pero siempre que disminuyamos el consumo energético, porque si es verdad que está decreciendo la tasa de retorno energético de los combustibles fósiles, el problema es que representan el 85% del consumo total de energía en el mundo. ¿Cómo sustituimos el 85% de la energía que consumimos? Basándonos solamente en energía alternativa. Pues tenemos dos opciones. O disminuimos radicalmente la población, opción 1. Opción 2, ahorramos muchísimo y conseguimos eficiencias energéticas muy altas. No tenemos otra opción. O incrementamos la eficiencia energética de las organizaciones sociales o liquidamos a un 70 o un 80% de la población. No hay otra opción. ¿Vale? Bien. Curvas con diferentes fuentes sobre la evolución de la producción del petróleo. Yo no voy a discutir si estamos o no en el pico del petróleo, ¿vale? Hay gente que dice que ya lo hemos pasado, pero lo que sí es evidente es que en 30, 20, 15 años va a empezar a decrecer la producción de petróleo. Más aún, no hay manera de que esto aumente por muchas posibles reservas que se encuentren, por una razón muy sencilla: las reservas nuevas cada vez tienen una tasa de retorno energético más baja. ¿Vale? Hay además temas como el del transporte, que depende de los combustibles fósiles en un porcentaje altísimo, nada menos que el 94%. Si realmente sigue descendiendo la tasa de retorno energético del petróleo, el petróleo se sigue agotando, a ver cómo me voy a comer yo las manzanas que vienen de Chile. Energéticamente es una auténtica barbaridad que esté yo comiendo manzanas que están cultivadas en Chile. No tiene ningún sentido desde el punto de vista de la eficiencia energética. El segundo problema, yo aquí no me voy a detener porque todo el mundo lo conoce perfectamente. Solamente un dato. El segundo problema es el cambio climático. El dato es que los dos procesos se van a retroalimentar. Al mismo tiempo que tendremos menos energía para mantener la agricultura industrial, tendremos, por ejemplo, en nuestro país, un proceso galopante de desertización. Los datos actuales ya los conocéis, son terribles. Ya hay climatólogos, científicos que están diciendo: señores, no es que vayamos a aumentar la temperatura media a 2 grados, que se había puesto, no, es que a final de siglo vamos a superar los 4 grados. Y si superamos los 4 grados se ponen en marcha mecanismos de retroalimentación positiva que son imparables, absolutamente imparables. Eso significa, estamos además, como veis en el gráfico del panel internacional de científicos que se dedican a estos temas, en una zona de alto riesgo de desertización. Por lo tanto, por aquí también la colisión parece también inminente. Estos son los... Luego, si queréis, discutimos un poquito sobre estas cuestiones más detenidamente en el coloquio. Yo he ido muy rápido porque he supuesto que en gran parte estos temas los conocéis, ¿no? Estos serían los dos grandes problemas, ¿no? Cambio climático, agotamiento de los recursos, que serían contra lo que vamos a chocar, los límites biofísicos que están ahí. ¿Qué está haciendo la tripulación? Los que mandan en el barco ya sabemos lo que están haciendo. No vamos a discutir ahora. El dato último, impresionante, es que un país como Estados Unidos se retira del Acuerdo de París del 2015. Yo creo que los que están al mando del barco lo tienen clarísimo. Ya habrán pensado alguna isla donde irse luego, o a ver cómo se lo están montando, pero tienen clarísimo que les da igual
el resto de los pasajeros del barco. Tenemos que ser conscientes de este tema. Y digo que tenemos que ser conscientes de este tema, y voy a meter aquí una pequeña cuña, porque en educación ambiental somos muy optimistas respecto al papel que juegan instituciones internacionales del tipo de la ONU, la UNESCO, etc. Señores, palabrería. Palabrería. Yo soy así de duro con mi diagnóstico. Estas instituciones internacionales nos quieren convencer de que hay un cambio de rumbo en el barco y no es verdad. Los datos reales no van por ahí. Y me remito al último dato. El país más poderoso del mundo se retira del Acuerdo de París. ¿Sabéis lo que eso significa? No es que un loco, porque eso es lo que nos vende la prensa, no es que un loco haya tomado la decisión, es que grandes grupos de presión y de poder han tomado esa decisión. No vamos a creerlo ahora que la historia la manejan las personas concretas, la historia la manejan los intereses de determinados grupos y clases sociales. Vale. ¿Y qué respuesta hay en la población, en la sociedad? Algunos datos, ¿no? La gente cuando se le pregunta dice, sí, esto es un problema importante. Vale, pero ¿es un problema relevante? No, los problemas relevantes son el paro, el terrorismo. Está bien que pensemos en el cambio climático, menos se piensa en el agotamiento de los recursos energéticos, pero no hay realmente una predisposición de la población a hacer algo para solucionar el tema. Esto tiene que ver con otro dato. El 0,2% de la información de los medios tiene algo que ver con estos temas. Eso es poquísimo, comparado con lo que se dedican al cotilleo, un 0,2% de la información relacionada con estos temas es nada, absolutamente. Es decir, que no hay presencia de estos temas en los medios de comunicación. Y está ausente en los partidos políticos. Esto sí es gravísimo. Una de las líneas de trabajo que llevamos allí en Sevilla, por actuación del foro, por otras escuelas, es intentar convencer por lo menos a los partidos políticos, entrecomillados progresistas o de izquierdas, de que hay que hacer algo en este sentido. Es un muro. De esto también podemos hablar en el coloquio si queréis. Evidentemente la población está alienada, está sometida a un control fortísimo del ideario colectivo, pero yo quería centrarme en 3 barreras o dificultades que son, desde mi punto de vista, fundamentales para los educadores ambientales. Porque es verdad que nos comen el coco, que los medios de comunicación están para servir a los poderosos y que por lo tanto nos engañan, desinforman, etc. Pero también hay componentes psicoafectivos, psicosociales importantes que tenemos que valorar si queremos cambiar la situación interviniendo en educación. Yo voy a centrarme en tres aspectos que los tenéis ahí en la diapositiva y de los que me gustaría hablar un poquito. El primero es el conformismo. En la versión más brutal del conformismo tenemos lo que se llama el síndrome de la indefensión aprendida. Si tú coges, esto lo hacían los conductistas hace unos años, ya se hace menos porque está mal visto, pero en aquella época cogían a los animales, a los cobayas, animales de laboratorio, y los sometían a cosas como: si yo hago sonar un timbre y tú saltas a tiempo, pues no te coge la descarga eléctrica que te voy a dar, ¿vale? Y el animal aprende que inmediatamente que hay una luz o un timbre tiene que pegar un salto al otro lado, porque la rejilla en la que está le va a dar una descarga que no vea, y lo aprende rápido. Pero esta gente, que eran un poco sádicos desde luego, empezaron a hacer otras cosas. Les daban descargas aleatoriamente, hiciera lo que hiciera el animal, independientemente de cualquier estímulo como un timbre o una luz. El animal, como poco, terminaba absolutamente inhibido. Se quedaba quieto y le daba igual ya lo que le hicieron. Como mucho,
desarrollaba úlceras en el estómago y cantidad de trastornos psicosomáticos. Esto es lo que en nuestra sociedad llamamos la doctrina del shock. Es decir, si tú sometes a la población a un alto grado de perturbación, caos e incertidumbre, la gente se muere de miedo, se queda agazapada, escondida y llega ya a la conclusión de que, bueno, aquí me quedo y que me hagan lo que quieran. Diré, bueno, hombre, en nuestra sociedad no llegamos a estos niveles. Vamos a pensar un poquito en la escuela que tenemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en gran medida en las escuelas que tenemos? Pues no es que apliquemos electroshock ni cosas de estas, pero estamos continuamente frenando la autonomía y la rebeldía de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Estamos educándolos en la sumisión, la dependencia y la opinión del experto, etc. Es una forma atenuada de esto y tiene mucho que ver con el problema que estamos viendo de cómo responde la sociedad a el grave impacto que van a tener los límites biofísicos en nuestra forma de vida. Somos conformistas y somos fatalistas porque es que nos han educado de esa manera. Segunda cuestión. Hay en psicología un término, un concepto de disonancia cognitiva que me gustaría explicar un poquito. Si yo estoy en una situación en la que tengo que optar entre dos pensamientos, dos argumentaciones, tengo dos opciones. En una situación de conflicto, tengo que optar entre creerme el cambio climático o no creérmelo, por ejemplo. Eso es una situación de conflicto. Según como sea mis sistemas de ideas, mis modelos mentales, yo puedo reaccionar ante esa situación de dos maneras. Una, que es la más común, voy a escoger la opción que, aún teniendo menos evidencia empírica a su favor, sin embargo, me deja menos desasosegado, más tranquilito, y me voy por ese lado. Lo que pasa es que, como ahí se ha creado un conflicto, tengo que convencerme inmediatamente que esa opción no es tan mala. Y digo, ya será menos, esta gente son unos catastrofistas. Hombre, hay científicos que están en contra, aunque sea el 5%. Los ecologistas, tal, ya son unos radicales, o ya inventarán algo. Hombre, seguro que algo ya está inventado y lo tienen guardado, esto me lo han dicho en muchas charlas, para cuando acabe la energía fósil. Es el mecanismo que tiene la disonancia cognitiva. Nos equilibramos cognitivamente acudiendo a argumentos que son míticos. Es pensamiento mítico, no es pensamiento científico. Pero ese pensamiento mítico nos ayuda a tomar la opción que menos nos desasosiega, porque la otra es terrible, ¿vale? Aunque sea la más racional. Evidentemente esto tiene una implicación fortísima en educación. O educamos a la gente, y voy a defender ahora el pensamiento racional, luego me van a llover críticas seguro, o algunos van a opinar, bueno, ¿y dónde se ha quedado la posmodernidad y todas esas cosas? Entonces hay que defender el pensamiento racional porque es la única forma que tenemos de, entre dos argumentos, entre dos pensamientos, elegir, evaluar la situación y elegir aquella que realmente es la que tiene datos empíricos a su favor. Si no, terminamos creyendo en mitos. Es un pensamiento religioso de otra forma, ¿no? Bueno, esta es una segunda cuestión. Bueno, luego viene la más gorda, voy un poquito más rápido. Conocéis la metáfora de la rana hervida, me imagino, ¿no? ¿Por qué la población se asusta cuando hay un terremoto y no se asusta cuando en 20, 30, 40 años multitud de gente les está diciendo que vamos a un choque frontal con nuestros límites biofísicos? Yo no lo voy a vivir, espero, porque entonces sería el colapso mucho más rápido. Pero a mí me agobia por mi hija. A vosotros y a vosotros os agobiará por vuestra familia. La gente no está agobiada. No está agobiada. Y hay gente que dice que esto se nos viene encima en 30, 40, 50 años. O sea que en este siglo vamos a vivir una situación de descenso brutal de la energía disponible
y una situación ya de cambio climático grave, en este siglo. Eso es una escala temporal muy corta, cortísima. La realidad, no percibimos determinados tipos de cambio. Nos cuesta trabajo asumir el riesgo cuando no es un riesgo familiar, evidente y próximo. Yo aquí pongo algún ejemplo. Bueno, lo de abajo es el riesgo no evidente, lo comento. Bueno, el primero es muy fácil, de los que están abajo, de los riesgos no evidentes. La radiación, cuando hay un accidente nuclear, uno no la ve. No sé si visteis después del accidente de Chernobyl que aparecían gente con bolsas de plástico en vez de equipos buenos, retirando el suelo contaminado. Murieron todos, claro, luego. ¿Pero por qué esos trabajadores fueron allí? Porque ellos no... Hombre, sabían que había riesgo, pero no veían el riesgo como algo evidente. La radiación no te va a matar de inmediato, ni tú la puedes percibir. Y el segundo ejemplo es esa fotografía, porque a veces he veraneado en Huelva, en la zona de Punta Umbría, donde periódicamente la Junta de Andalucía prohíbe el consumo de coquinas porque hay contaminación, hay algas tóxicas, etc. Y seguían poniendo en muchos bares las coquinas. Claro, la gente decía, bueno, pero si esto está buenísimo, esto sabe que no vea, huele maravilloso. Pero claro, es que los metales pesados tú no los ves. Ni vas a percibir que aquello tenga una sustancia tóxica producida por algas, por ejemplo. Entonces te mueres, pero aquello estaba buenísimo. No estamos preparados, nuestro aparato de procesamiento de la información no está preparado para la percepción de riesgos que no sean familiares, próximos y evidentes. ¿Cómo se puede combatir esto? Saliendo de la ignorancia. El gran problema que tenemos con la percepción del riesgo es que todos los estudios que hacemos, los que hay por ahí, es que la población, en relación con los procesos implicados en todos estos fenómenos, se caracteriza por el más absoluto analfabetismo científico. El otro día leía una novela muy famosa, un premio de la crítica y tal. El señor que escribía aquella novela presentaba por cada página 10 o 15 citas eruditas con las que le mostraba al lector de la novela que sabía de todo. Yo estaba admirado. Y en un momento dado de la novela dice en un párrafo que el cambio climático se debe al deterioro de la capa de ozono. Pues a mí se me cayó, ¿cómo se dice?, los palos del sombrajo encima, ¿no? O sea, ¿cómo un señor tan erudito, representante de la cultura oficial de nuestro país, con Premio Nacional de la Crítica, puede decir eso en una novela? Pues lo dice. Hay que educar a la población para que comprenda estos procesos. La gente no los entiende. Son procesos muy complejos. Los datos que tenemos de investigación educativa es que son difíciles de comprender y que habría que trabajarlo intensivamente y no como una página. Mi hija, que ha terminado ahora sexto de primaria, ha dado una página y en una sola página se habla de cambio climático, efecto invernadero, yo qué sé cuántas, o sea, la densidad conceptual es tremenda, pero no se explica nada, ni se comprende nada, es simplemente un enunciado detrás de otro enunciado. Así nuestros niños y nuestras niñas, por mucho que digan las instituciones y los organismos internacionales, estamos metiendo ya la educación ambiental en los contenidos escolares, mentira. Formalmente, nominalmente, en el libro de mi hija se menciona lo del cambio climático. Ningún niño de la clase, ninguna niña ha entendido nada del cambio climático. Está allí en el libro, se lo aprenden de memorieta y punto. Luego no estamos tampoco incorporando, ni muchísimo menos, la educación ambiental a los currículos educativos, ¿no? ¿Dónde perdimos la batalla? Yo creo que la batalla se perdió en los años 70. Mi tesis es que en los años 70 se produce
últimos 60 y principios de los 70, yo tuve la suerte de ser muy jovencito y vivir ese momento. Se produjo una revolución del pensamiento, un cambio de paradigma brutal, tremendo, fortísimo, desde el paradigma que yo llamo del antagonismo al paradigma de la complementariedad, representado por el pensamiento ecológico. Ese cambio de paradigma, que en aquel momento era el que nos movía a escribir libritos como este y a hacer muchas cosas ya en aquella época, en los últimos años 70 y primeros 80, ese paradigma fue barrido literalmente de la cultura por el neoliberalismo. Y así estamos. Fijaros, yo he puesto ahí simplemente algunas cosas, pero es muy curioso que los grandes hitos de cambio de mentalidad que se producen en los 70, los tenéis ahí, desde la termodinámica de los procesos irreversibles, la idea de simbiogénesis y complementariedad de Lynn Margulis, de las obras básicas de Odum y Margalef sobre ecología energética, la economía ecológica, el informe de los límites del crecimiento, el paradigma de la complejidad de Harmonic, o sea, todo eso surge en los años 70. Y es un indicador de que hay una inflexión, un cambio de mentalidad. Pero ese cambio de mentalidad no ha triunfado. Ha quedado en unos círculos muy minoritarios. La mayor parte de la población está adoctrinada dentro de un modelo de pensamiento único que impuso el neoliberalismo. Mi hipótesis es que como respuesta a estos cambios. O sea, el neoliberalismo no surge por casualidad. Surge porque hubo un mayo del 68, porque hubo una serie de movimientos en los años 60 que empezaban a cuestionar un modelo socioeconómico basado en el crecimiento ilimitado. Y eso era inadmisible. Y había que dar una respuesta, y la respuesta neoliberal barrió un poquito esto. Si queréis sobre esto también podemos hablar luego un poquito. Una cosa básica es que para superar estas barreras tenemos que ser muy cuidadosos con los mensajes. A los niños, a las niñas, a nuestros adolescentes y nuestras adolescentes, no le podemos hablar ahí, por la buena, de colapso ni de crecimiento. No le podemos decir que vamos directamente hacia el declive, la degradación y el fin de nuestra civilización, porque eso lo que provoca es rechazo. Acordaros de la disonancia cognitiva. Tenemos que ir poquito a poco y siempre, siempre en positivo. ¿Qué significa ir en positivo? Pues significa que la gente vea que este cambio que se avecina puede ser una oportunidad de mejora. Esto es importante para mejorar el mundo, mejorar las personas, mejorar los colectivos. Hay que vender esto como una oportunidad de mejora, no como el fin del mundo. Si lo vendemos como el fin del mundo, vamos a tener rechazo inicial. Por ejemplo, vamos a pasar un poquito más de esta que te la comenté. Que voy a ir un poquito más rápido y me salto algunas diapositivas. Vamos a ir. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que aportar? ¿Por dónde habría que ir? Pues tendríamos que ir con datos de situaciones que ya se están dando, que son un referente fundamental para el cambio. ¿Vale? Por ejemplo, no podemos quedarnos en decir la agricultura industrial depende de la energía fósil. Cuando se acabe la energía fósil, se acabará la agricultura industrial y todos nos moriremos de hambre. Es contundente, pero vamos a provocar rechazo en los destinatarios, ¿no?, con ese mensaje. Más bien tendríamos que ir a esto. A ver, en permacultura mantengo el ecosistema suelo, soy respetuoso con el ciclo de los nutrientes, es un sistema de altísima eficiencia energética, es un sistema basado en la autonomía,
tiene una tasa de retorno energético, esto ya depende de quien lo diga, pero siempre por encima de 20. Acordaros que la agricultura industrial era menos de 1. El dato es, y esto sí está constatado, que con 1000 metros cuadrados en permacultura viven 4 personas. Entonces me diréis, bueno, y este dato a la gente, pues fijaros, le podemos decir, mira, en la provincia de Sevilla vamos hacia la desertización, pero que con conseguir mantener en un régimen de permacultura y bosque de alimentos un 3%, fijaros la cifra, un 3% de la superficie de la provincia, un 3%, damos de comer a los 2 millones de personas que viven en la provincia de Sevilla. Esto es un dato esperanzador. ¿O no? Es un dato esperanzador. No les estamos diciendo los 2 millones vayan a morir de hambre ya, en el momento en que vaya a suceder todo esto que estamos vaticinando, sino le damos la vuelta, lo ponemos en positivo. Si somos tan listos como para poner en permacultura un 3% de la superficie de la provincia de Sevilla, podemos comer, podemos sobrevivir, ¿vale? Lo del 3% es simplemente aplicar las cuentas, 4 personas, 1000 metros cuadrados, con un 3% de la superficie de la provincia te da para 2 millones de personas. Algunas ideas sobre propuestas de actuación, voy a ir rapidito para dar tiempo luego al coloquio. Nosotros estamos trabajando aquí en el grupo nuestro en 3 planos diferentes. Un primer plano sería el plano micro, estamos actuando en el aula, en el sector educativo, estamos trabajando en experimentación curricular, estamos investigando, haciendo investigación educativa, este sería un primer plano. La forma organizativa es un grupo de investigación que tenemos en la Universidad de Sevilla sobre este tema. El segundo plano sería la intervención a nivel de movimientos locales. Ahí la forma organizativa es la Asociación Montequinto Ecológico, con la que estamos haciendo cosas como intentar desarrollar la permacultura y las redes de huertos sociales y escolares en permacultura por ahora en el entorno de Sevilla y de su corona urbana. Luego hay otro nivel macro, que no hay que perder de vista, aunque yo haya despotricado mucho de los grupos dirigentes, los políticos y tal. Hay que intentar, seguir intentando convencer a las instituciones, a los centros de poder, a los partidos políticos de que este tema es importante. Es el nivel macro y en ese plano nos estamos moviendo con una forma organizativa que es el Foro por otra Escuela, que interviene desde, por ejemplo, en el movimiento andaluz por la educación pública o en las bases para una nueva ley de educación, etc. Estamos interviniendo en todos los procesos que hay ahora mismo a nivel regional y nacional, en los que intentamos siempre meter la cuña ecosocial y este tipo de cuestiones. También estamos intentando darle la vuelta al currículum. A ver, el currículum sabéis que está basado en disciplinas, materias, áreas o como le queramos llamar. Lo que estamos intentando es fundamentar el currículum en un trabajo con problemas que en una formulación inicial pueden ser muy sencillos, del tipo de con los niños y con las niñas vamos a cultivar tomates, nos planteamos el problema de cultivar tomates, pero que los vamos complejizando para terminar en un problema del tipo: ¿podremos comer tomates dentro de 20 años? Que ya tiene mucha más enjundia ese problema. ¿Comeremos tomates dentro de 20 años? Y trabajando algunas nociones que nos parecen absolutamente claras. La primera es la idea de límites. Nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas viven en un mundo sin límites, salvo que le haya tocado pertenecer a ese porcentaje de la población que va de cráneo con la crisis económica. Los demás van a un cumpleaños y tienen 20 regalos de cumpleaños. ¿Cómo van a tener la noción de límite si viven en un mundo que es jauja? Entonces hay que desarrollar el concepto de límite. Si queréis luego podemos hablar un poquito cómo hacerlo, ¿no? Hay que trabajar todo el tema de la inseguridad alimentaria.
Para mí el problema mayor y el que tenemos que enfrentar de inmediato en un proceso de decrecimiento es dar de comer a la población. Los datos están ahí. Si volvemos a una producción agrícola preindustrial, sobramos el 70% o más de la población del mundo. Entonces hay que solventar este problema, ¿no? Hay que trabajar muchísimo la idea de complementariedad y la idea de biodiversidad. Lo dejo ahí por si queréis luego. Y sobre todo una idea que es fundamental. Nuestros niños y nuestras niñas, nuestros adolescentes, tienen que tener confianza en que ellos pueden controlar su futuro. Ahora mismo no saben hacerlo. No saben resolver problemas, ni enfrentar realidades complejas. Están absolutamente hiperprotegidos, dependientes, etc. Tenemos que conseguir que comprendan. Como decíamos antes con la plaga, ¿no? Que la plaga es un hecho inevitable. Vale, nos llega la plaga, pero que según las decisiones organizativas que hayamos tomado previamente, el impacto de esa plaga va a ser uno u otro. Las consecuencias no son las mismas. Luego es muy importante cómo nos organicemos. Y esto los niños lo tienen que aprender desde chiquititos, desde infantil. Tienen que aprender desde infantil que cooperando y organizándose de determinadas maneras pueden conseguir más estabilidad que de otras maneras. Y esto es... y si no, pues inventáis, estamos en ello, además, juegos con los niños. No sé si sabéis que hay juegos de supervivencia, juegos de simulación, en los que tú puedes jugar con estas hipótesis. ¿Qué pasaría si hay un desastre y la ciudad de Sevilla se queda sin electricidad un mes? Esto es un juego. ¿Cómo sobrevivimos? O el juego puede ser, tú tienes un huerto y tomas determinadas decisiones organizativas y ahora te sale una carta en el juego que es un evento, te sale al azar, que dice, por ejemplo, que te viene una plaga. Según las decisiones previas que tú has tomado en el juego, el impacto de la plaga es que te quita 10 puntos de vida. Estamos hablando de juegos de simulación. Es decir, que podemos acudir a muchos recursos didácticos para intentar trabajar estas cosas. Hay que cambiar totalmente la perspectiva. Voy a poner algunos ejemplos de lo que sería meter la perspectiva del decrecimiento y de la resiliencia en educación. Un ejemplo. Ya está bien de trabajar la historia tradicional. Habría que darle un vuelco total a la historia. Tendríamos que meter variables como la energía para que los niños y las niñas entiendan otro modelo de historia. ¿Vale? He puesto ahí el librito en la espiral de la energía porque esto es estupendo. Es una historia de la humanidad, pero desde la perspectiva de la energía, del metabolismo social. No solamente la historia, hay que cambiar la economía. Mi hija en sexto ha dado economía y le han hablado de el papel de las empresas, el papel de la familia, el papel del Estado, de los impuestos, y en ningún sitio del libro le estaban diciendo que eso que le estaban contando a mi hija era la economía de mercado capitalista. Es muy fuerte. En ningún sitio del texto. Por supuesto no se hablaba de economía alternativa. Entonces hay que acabar con este tipo de cosas porque claramente están adoctrinando a la población en un sentido y los educadores ambientales tenemos que actuar en el sentido exactamente opuesto. Luego otras cosas ya más concretitas. Yo vivía antes en las casas unifamiliares con piscina, ahora vivo en un bloque de los que aparecen en la diapositiva. Los niños trabajan en la escuela, los niños y las niñas, la familia, el medio urbano, todo este tipo de cosas, pero nunca lo hacen desde el punto de vista de la resiliencia. Nunca se plantean preguntas como la siguiente. ¿Ahorramos energía si en vez de vivir, por ejemplo en esos bloques, 30 viviendas, cada una con su lavadora, su frigorífico y la lista eterna de electrodomésticos, viviéramos esas mismas 150 personas en una comuna, con cocinas comunes, con servicios comunes y cuidados comunes? El gasto de energía, ¿sabéis que el 20% de la energía entrante se gasta en el uso doméstico? Bueno, pues esto es un tema interesante para trabajarlo con los chavales. Claro, posiblemente algún papá y alguna mamá se puede escandalizar
porque estamos hablando de comunas, pero es que hay que hablar de comunas, porque la unidad familiar como unidad organizativa es en absoluto nada resiliente, no sirve, no sirve. La unidad familiar es un gasto de energía increíble. Diréis, Eduardo, estás diciendo una barbaridad. Bueno, pero vamos a empezar a trabajar estas cosas con los niños. Las casas unifamiliares, cada una con su piscina y con... ¿eso es resiliente? Todavía menos que los bloques. Entre otras cosas porque están utilizando una cantidad de suelo que además ese suelo es agrícola, o sea que es suelo bueno. Porque claro, cuando se expande la ciudad de Sevilla, todas las ciudades dormitorios se ubican en los mejores suelos de la provincia. Qué casualidad. El Aljarafe y la Vega del Guadalquivir, que es terreno de aluvión muy bueno, pues está ocupado por casas. No es nada resiliente. Esto hay que discutirlo en las clases. En vez de dar la típica definición, una ciudad es lo que tiene casas altas y grandes avenidas y un pueblo casas bajas y calles estrechas. Eso no sirve para nada. Vamos a trabajar esto en las clases. ¿Qué organizaciones son resilientes y cuáles no? ¿Qué medios de transporte son resilientes y cuáles no? ¿Qué es más resiliente? ¿Traer las manzanas de Chile o la autoproducción y el autoconsumo local? Estos son los temas que hay que discutir en las clases. Sí, yo ya termino rápidamente, un minutito más. En matemáticas, vamos a trabajar en el crecimiento exponencial, por favor. Que los niños entiendan que en un sistema finito nada puede crecer infinitamente. A ver si así los nuevos economistas que salgan cuando escriben sus tratados de economía comprenden que es termodinámicamente imposible el crecimiento económico indefinido, que no lo entienden, no han estudiado esto en su cole, estos economistas, o no han querido verlo, que es imposible, ¿no? Es imposible mantener un crecimiento infinito. Bueno, vamos un poquito más rapidito. Más ejemplos, 5 minutitos más y acabo. En vez de hacer la típica experiencia que todos hacemos de meter una macetita en una caja para ver el fototropismo, planteemos realmente el problema básico. ¿Por qué la planta desesperadamente busca el agujerito para salir por él? Porque ahí tenemos un factor limitante, la luz está actuando ahí como un factor limitante. Y eso es mucho más importante que hablarle a los niños de fototropismo. El fototropismo es algo que viene luego. Lo importante es por qué. ¿Por qué la planta hace eso? ¿Por qué desesperadamente busca la luz? Porque está actuando la luz como factor limitante. O en vez de hacer la típica experiencia de poner unos botes o unas bandejas para, no sé si habéis hecho esta experiencia del erosionómetro, ¿no? Colocamos una bandeja a tierra, en otra la tierra con plantas cultivadas, le echamos agua y vemos dónde se retiene más agua, dónde se produce más escorrentía, dónde se produce más sedimentos y tal. Pues simplemente añadiendo una tercera bandeja en la que además de plantas pongamos acolchados, los resultados varían. Y es muy interesante. Es muy interesante que los niños vean que el tema no es solamente plantar y así retenemos el suelo y retenemos el agua, sino que si además ponemos acolchado, aún más retenemos el agua y retenemos el suelo. Hay que poner 3 bandejas, no 2. ¿Esto qué significa? Esto significa que tendríamos que coger los bancos de actividades que tenemos en los coles, los bancos de actividades que las instituciones proponen y darles una vuelta, cambiar la perspectiva desde la perspectiva en la que estoy situando, ¿vale? Mañana, si tenemos un ratito, hablaremos un poquito más del tema de la permacultura, pero quería poner otro ejemplito rápido. ¿Cuántas veces dan nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes la fotosíntesis? Mogollón de veces. Mi hija en primaria creo que la ha dado 3 o 4 veces. Primero, nunca se ha enterado. Nunca se ha enterado realmente. Pero lo más grave es que si se enteran de algo, se enteran de algo que pasa en las hojas de la planta. No se enteran nada de lo que está pasando por debajo.
creen que la fotosíntesis es la producción de glucosa y punto. Claro, a partir de ahí, ¿cómo van a entender el problema de los nutrientes del suelo? Hay que trabajar el suelo y hay que trabajar los nutrientes del suelo. Si no trabajamos el suelo y los nutrientes del suelo, no podrán entender nuestros niños, nuestras niñas, lo que se nos viene encima. Lo que se nos viene encima es que si no podemos producir artificialmente abono, ¿cómo vamos a suministrar nutrientes del suelo a las plantas? Los suelos están muertos. Esto nos lleva a un interesantísimo problema que, por ejemplo, trata la permacultura, ¿no? La recuperación de los suelos. ¿Qué me pasa? Mañana hablaremos un poquito más de estas cuestiones de la permacultura, que para mí es un recurso didáctico absolutamente fundamental. Lo estamos empleando desde hace 4 o 5 años y nos sirve para trabajar desde el tema de los límites, para trabajar el tema de la biodiversidad, el tema de la resiliencia, etcétera. El papel del acolchado, voy a ir rapidito, mañana podemos hablar un poquito más de esto, y el papel del bosque de alimentos. El mensaje en positivo, fijaros, esto es un lema muy antiguo en el ecologismo, pero es que tiene absoluta vigencia. El lema menos es más. O sea, el mensaje en positivo es: vamos a vivir esta posible situación de decrecimiento o de colapso en el sentido de mejorar. Estos son 4 principios que resumen los principios de la permacultura y que son potentísimos instrumentos educativos, ¿vale? Si queréis luego en el coloquio pues entramos un poquito más en detalle. Un último ejemplo, para no cansaros más y tener tiempo para hablar y discutir un poquito. En las ecoescuelas todo el mundo trabaja los residuos. Desde mi punto de vista no se están trabajando desde la perspectiva del decrecimiento ni de la resiliencia. ¿Por qué? Porque nos quedamos normalmente en las primeras fases del tratamiento de los residuos y nunca trabajamos los ciclos naturales. Si no trabajamos los ciclos naturales, realmente no estamos entendiendo el papel que pueden jugar los residuos en estos ciclos de la naturaleza. Esta sería una visión mucho más sistémica y mucho más compleja del tema de los residuos, ¿no? Que se traduce en entender cosas como el ciclo de nutrientes en un huerto escolar, por ejemplo, y su imbricación por los ciclos naturales, o en entender algo tan simple que nuestros niños y nuestras niñas no lo entienden, que la basura orgánica es un tesoro, un absoluto tesoro. No lo entienden, pero lo pueden entender trabajando, por ejemplo, todo el tema del compostaje, etcétera, en torno a un huerto escolar. Y ya para terminar, todo esto supone también un cambio metodológico. Está claro que una de las fuentes de incremento de la resiliencia es la capacitación de las personas para resolver problemas. Y la gente no aprende a resolver problemas de otra manera que no sea resolviendo problemas. Entonces la llamada de atención a los educadores ambientales es que todo lo que hagamos, lo hagamos con una metodología basada en la investigación del alumnado, si queremos realmente construir resiliencia en la población. Bueno, yo aquí ya lo voy a dejar para que haya un poquito de coloquio. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Una intensa ponencia
Y es el momento, tenemos más o menos 15, 20 minutillos para hacer preguntas, para hacer intervenciones, para decir te has pasado, no estoy de acuerdo. Para favorecer que haya más participación, pues también pediríamos que las intervenciones sean lo más breves posibles. Hay alguien que ya tenemos un micrófono, está preparado, y allí otro, Fran y Gabriel. Entonces, si alguien ya tiene en mente una pregunta, veo ahí una mano grande, entonces me creo que alguien siempre está levantando la mano por aquella parte. Desde aquí. O sea, la mano del cartel. Ahora es la mano del cartel, sí. Entonces, si tiene alguien ya dispuesta a una pregunta. Bueno, empiezo yo, así igual los vais animando. Una muy cortita, ¿no? Y es, ya Eduardo, desde los trabajos anteriores que aparece aquí también, ¿no? En educación ambiental, constructivismo y complejidad, en este material que nos has pasado, o ahora también, ¿no? Parece como que no se trata, dices, ¿no? Textualmente, no se trata de proponer el decrecimiento por un planteamiento ético, sino por una respuesta resiliente al mismo, ¿no? Entonces, siempre el apartado ético de tu propuesta, de vuestra propuesta, siempre queda como al margen, ¿no? Aunque luego incluso, pues 2 párrafos más abajo aparecen que dentro de esa idea es que el futuro sea compatible con una vida más feliz, con unas mejores relaciones humanas, un mundo más justo y solidario, cuando al final también estamos hablando un poco de ética, ¿no? Entonces quisiera que pudieses un poquito abundar en eso. No, el párrafo se refiere a la idea de que estamos en una situación en la que incrementar la resiliencia significa asumir que es urgente porque tenemos un problema de supervivencia. No de buenismo, a ver si con esto, es que esto es fuerte. A ver, no es vamos a hacer las cosas porque somos muy buenos, planteamiento ético. Vamos a hacer las cosas porque queremos sobrevivir, planteamiento mucho más duro y mucho más a ras de tierra, mucho más pragmático. Esto no quita que no haya detrás un planteamiento ético. De hecho, en toda la exposición he estado hablando de complementariedad, de espíritu crítico, de solidaridad, de cooperación. Planteamiento ético está, pero el punto de partida que tenemos que tener los educadores ambientales es que la situación es de una urgencia tal que lo que tenemos que mirar es simplemente que la gente sobreviva, porque nos tememos que los planes de los grupos dirigentes no van por ahí. O sea, que es que yo creo que la población ahora mismo es prescindible. Y lo están demostrando con el tema de los refugiados. Lo están demostrando con cantidad de temas de que la población les da igual. Y como les da igual, pues tenemos que hacer algo para ir construyendo botes salvavidas, porque si no, nos vamos a ahogar. Si no construimos. En ese sentido, y luego quería también plantear una cosita. El que citemos en nuestros textos, como tú dices, está un poco el componente ético, yo creo que está, pero está de otra manera, es porque tenemos miedo a una cosa que se ha llamado la educación en valores. La educación en valores, lo que voy a decir es muy fuerte, es un timo. Desde el punto de vista psicológico, los valores están totalmente imbricados con los procedimientos, con las emociones y con los conceptos. Pongo un ejemplo. Un valor. Hay que cuidar la naturaleza. ¿Alguien me puede negar que ese valor está totalmente ligado a varias categorías conceptuales? Categoría cuidar, categoría naturaleza, categoría relaciones de los seres humanos con la naturaleza. Según cómo entendamos esas categorías, lo de cuidar la naturaleza adquiere un sentido u otro. No hay valores en el vacío. Educar en valores en el vacío, desde mi punto de vista, es un timo, es enmascarar. Si vamos a educar en valores, lo tenemos que hacer ligado a contenidos conceptuales concretos. Lo demás no sirve. Esa es mi opinión. Sobre esto se puede discutir muchísimo. Yo he puesto el ejemplo de cuidar la naturaleza, pero es que vale para todo. La creatividad. A ver, no hay creatividad sin un contenido conceptual. Cuando yo estoy planteando un pensamiento divergente y digo, sobre este problema tengo 5 hipótesis, si no hay un contenido conceptual, ¿cómo planteo 5 hipótesis distintas sobre el problema?
tiene que haber categorías conceptuales. Nada se construye sin categorías conceptuales. Esto es así, porque psicológicamente funcionamos así. Entonces, creer que porque yo ponga en una programación que hay que trabajar la creatividad se trabaja sola. La creatividad la tenemos que trabajar resolviendo problemas concretos. Ahí es donde se puede potenciar y desarrollar esa actitud creativa. Quizá por la deformación que ha tenido toda esta historia de los valores y tal, somos un poquito reacios a hablar de valores y a hablar de ética. Creo que detrás de nuestras propuestas sí hay valores y hay ética, pero no le damos ese carácter de educación en valores, ¿no? Perfecto. Venga, estamos esperando vuestras intervenciones. Venga, ahí tenemos una mano, perfecto. Ánimo. Bueno, me parece muy interesante lo que has dicho de no darles una carga a los chavales y chavalas sobre la problemática, ¿no? Entonces, que si puedes desarrollar eso un poco más, porque es algo que yo siempre me he planteado en el aula cuando hago educación ambiental, yo de ciencias naturales, ¿no? Cuando tocamos estos temas siempre me da la sensación como que les estoy cargando una culpabilidad, porque ellos igual tienen la culpa de vivir en una casa con piscina, o de... Entonces, que al final parece como que son otros que ejercen la maldad ante el planeta, las grandes empresas, los gobernantes tal, y nosotros con nuestro pequeño granito de arena se puede cambiar, pero ese cambio en niños, niñas, adolescentes, me parece que se les ha dado una grado de culpabilidad que a mí me resultaba incómodo. De hecho, yo he estado tiempo que no trataba tanto los temas medioambientales, por eso. Un momentito, ¿cómo te llamas y de qué red eres? Que yo creo que así vamos. Soy Maite y vengo como una agenda continua de Málaga. Pues gracias. Yo creo que depende cómo planteemos las cosas de en qué contexto educativo estemos. Si yo estoy en un cole de una barriada marginal donde la gente lo está pasando muy mal, las condiciones objetivas son diferentes a si estoy en un cole de clase media. Esto es una primera cuestión que tenemos que tener presente. Es decir, hay niños y niñas en nuestro país que ya lo están pasando mal. Podemos partir de ese pasarlo mal para ir viendo por qué lo están pasando mal. Claro, ese punto de partida no me vale si estoy en un cole de clase media, porque los coles de clase media no lo están todavía los niños y las niñas pasándolo mal en sus casas y en su contexto social. Entonces, en esos casos yo creo que habría que acudir mucho a la simulación. Vamos a ponernos en la hipótesis de que pasara esto. ¿Cómo podríamos actuar? Antes puse el ejemplo de, vamos a ponernos en la hipótesis de que tú le das al interruptor de la luz y no hay electricidad. O abres el grifo y no hay agua. ¿Qué pasaría? Es un juego, pero es un juego de supervivencia. Es decir, lo que estamos intentando es poner a los chavales en una situación en la que tengan que pensar posibles alternativas a un desastre de este tipo. Quizás cuando nos empiecen a cortar la luz porque haya menos energía o nos empiece a restringir el uso del agua porque no tengamos agua, no haya que acudir a la simulación porque estaremos en la situación real. Pero mientras no estemos en la situación real, habrá que acudir a este tipo de simulaciones. No hay otra manera, porque ellos están viviendo en un mundo con luz, con agua y sin problemas de recursos. Entonces tendremos que hacer juegos de simulación, tendremos que poner hipótesis de este estilo. ¿Qué pasaría si? Esto a nosotros nos está funcionando. Tenemos juegos elaborados en los que funcionamos con esta perspectiva, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera una plaga? ¿Qué pasaría si? Muy bien. Venga, siguiente intervención. Perfecto. Hola, yo soy Nacho de la red de Escuelas Sostenibles de Madrid, de Alcorcón, y hay dos cosas que, bueno, enhorabuena por tu demoledora conferencia, aunque estoy un poco en estado de shock. Lo has conseguido, gracias. Bien, luego quería preguntarte sobre la noción de límite que has comentado. Dices, no, también has estudiado la noción de límite y yo, no ahora. ¿Cómo hago yo para decirle a mi hijo que no puede aceptar tantos regalos cuando es un niño con 20 adultos que quieren anular, ¿no?
cómo hacemos eso, ¿no? Y luego el concepto del juego, que bueno, yo soy un gran... Yo trabajo la gamificación mucho en clase y creo que el juego de supervivencia me atrae muchísimo, me recuerda de repente a aquellas dinámicas de Estados Unidos cuando toda la escuela se entrenaba para un holocausto nuclear, o en Japón cuando toda la escuela se entrena para un terremoto, donde hay que colocarse, qué hacer, dónde ponerse, y de repente lo he visto y he dicho, quizá hay que entrenar para un holocausto medioambiental. Y esa es mi pregunta. La primera es la noción de límite, ¿qué hacemos? ¿Cómo controlamos esto? Y la otra es si a lo mejor lo que hay que hacer es diseñar ese tipo de juegos y de repente montamos un día de hoy no tenemos agua, un día de hoy no tenemos luz, hoy no tenemos ordenadores, o vaya ciberataque, o gracias. Sí, en relación con lo primero, la idea de límite se puede trabajar en muchísimas materias y en muchísimos contenidos. Lo único que hay que mirar, determinadas actividades que ya están ahí, los bancos de actividades con otra perspectiva. Por ejemplo, ¿quién no ha hecho aquí lo de poner semillas a germinar en un vasito de yogur o en un recipiente, en algodón, sin algodón? Pues con esas experiencias tan sencillas podemos trabajar el concepto de límite, trabajando los factores que limitan, en este caso, la germinación, el crecimiento y desarrollo de una planta. Es una cosa muy sencilla, pero lo podemos hacer. Lo único que tenemos es que plantear la problemática por esa perspectiva, porque si no, los niños y las niñas lo que se quedan es, uy, muy bien, le ha salido la raicilla, le ha salido el tallito, esto germina de esta manera o de esta otra, pero no estamos viendo el tema de fondo, que es cómo está interviniendo el agua, cómo están interviniendo la luz, cómo están interviniendo los nutrientes del suelo, y tenemos que jugar con estos factores para que ellos entiendan que los tomates no salen porque sí, sino porque tienen una determinada relación con su medio y con una serie de recursos que hay en el medio. Esto se puede trabajar en todas las materias, lo podemos trabajar en sociales, lo podemos trabajar en naturales, es introducir la idea de límites, ¿vale? Esa es una idea. Y luego en el tema de los juegos estamos desarrollando algunos juegos que tienen que ver con esta cuestión. Ya mañana, si queréis, pues lo comentamos un poquito. Son muchas veces juegos complementarios. Por ejemplo, el huerto, están las actividades en el huerto, pero luego hay un juego tipo OCA que tenemos hecho para trabajar el huerto también desde la perspectiva del juego, porque muchas variables es difícil de reproducirlas en el trabajo del huerto, pero en el juego no es más fácil simplificar la situación y presentar determinadas variables. Muy bien. Vamos a ver quién tiene ahí. José Manuel, que tenemos que cortar. Mientras alguien piensa, se me ocurre una pregunta. Soy Paula de la Red Catalana. Cuando hablabas de los libros de texto, de que explican pocas cosas sobre una cosa que me preocupa mucho es la formación del profesorado. Yo creo que ¿cómo tenemos que incidir en esta formación para que los temas ambientales, para que esta charla, simplemente esta charla es inspiradora a tope para cualquier persona que se dedique a la educación, vea estos puntos de vista? Formación inicial. Formación inicial. A pesar de que los papeles digan que la CRUE y no sé cuánto está introduciendo en las universidades el tema ambiental, no hay la más mínima sensibilidad, salvo casos puntuales, la más mínima sensibilidad en el ámbito universitario. Os pongo una anécdota, un ejemplo. En el último cambio de estudio, cuando se pasó al grado, la asignatura que yo impartía, que era educación ambiental, desapareció del plan de estudio de magisterio en la Universidad de Sevilla. Es un dato. La única asignatura que había, que era una optativa, con mucho éxito, tenía hasta 2 grupos y a veces lindábamos el tope para tener 3 grupos de alumnos en esa optativa, desaparece del plan de estudio. No hay ningún sitio que diga que hay que preparar a los egresados de la universidad en temas ambientales. Formación permanente. En el tema de la formación permanente, yo creo que hay 2 cosas. Por una parte, esto que estáis haciendo,
es decir, que hay que seguir potenciando las redes y tal, y luego habrá que seguir dándole la lata a la administración para que, por ejemplo, las estrategias regionales y de las comunidades y locales de educación ambiental no se queden en los papeles. Yo estuve durante varios años en la estrategia andaluza elaborando con otros compañeros la estrategia andaluza de educación ambiental y la mayor parte de lo que escribimos no se ha cumplido. Entonces, esto es grave desde el punto de vista de la formación, porque la formación necesita recursos, inversión y un compromiso institucional. ¿Podemos retirar la toalla respecto a la formación inicial? ¿Cómo? Respecto a la formación inicial, ¿hemos retirado la toalla? O sea, ¿no hay nada que hacer? Habría que cambiar radicalmente la universidad. Yo soy muy pesimista y vengo del medio universitario. Es muy difícil cambiar. A ver, ¿sabéis cómo se elabora un plan de estudios, no? Los planes de estudios son ejercicios de poder desde los distintos departamentos para ver quién se lleva los créditos. No hay ningún criterio externo a eso. Yo he estado en la elaboración de 2 planes de estudio y siempre la sensación que he tenido es: esto es un trueque, un trapicheo, tú me das 2 créditos, yo te doy 3 créditos. No hay ningún perfil profesional por medio, eso no existe. Mientras la universidad esté de espaldas a las necesidades que la sociedad tiene y a estos retos como los que hemos planteado en la ponencia, yo lo veo complicado. Hay iniciativas puntuales. Muy bien, pues un fuerte aplauso, yo creo, lo primero. Muchas gracias a José Eduardo.